Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales, como siempre, y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Vamos a hablar sobre los 10 mejores discos que escuché en el 2021, que fueron relativamente interesantes. Fue un año que nos trajo varias cosas que valen muchísimo la pena. Y pues ya saben, básicamente escucho pues prácticamente todo, pero, eh, pero bueno, ya no hagamos esto más largo porque ya saben que esto se puede alargar un poquito. Y bueno, vamos a comenzar con Max Richter, quien este año nos trajo una nueva versión de una composición que hizo para ballet que se llama Exiles, que es verdaderamente preciosa. Es una composición que originalmente se había presentado en el 2019, pero ahora incluye otras cosas relativamente interesantes también. Incluye también una colaboración con la Filarmónica del Mar Báltico, dirigida por Kristen Jarvi. Y tendríamos que decir que pues esta disquera importantísima que se llama Deutsche Grammophon, pues decidió de nuevo apostar por Max Richter. Y sí, créanme, este género que tiene que ver con algo como muy delicado, muy elegante, esto que se llama la música minimalista, con detalles muy muy pequeñitos. Y pues esto solamente nos comprueba que Max Richter sigue siendo un genio, que ya digamos hay un par de composiciones que comprueban el excelente trabajo. Si no lo conocen porque pues, tampoco es tan popular, vale muchísimo la pena revisarlo. Y pues esta sería la primera recomendación del año. A mí me conmovió muchísimo. Y aparte el concepto de dedicar pues a los exilios o a los exiliados y lo que representa pues este año para ese tipo de personas. Y bueno, vamos a seguir con una banda que me encanta, que se llama Shames, que en enero del 2021, gracias a una disquera que se llama Dead Oceans, sacó un disco que se llama Drunk Tank Pink, que es un disco pues muy peculiar. Según la crítica, está catalogado como post-punk. Y tendríamos que decir que, bueno, a mí en realidad me parece que sí tiene mucho de post-punk, pero a mí me parece que es digamos, un rewind del rewind, o sea, digamos que es una banda que siento que ha estado muy influenciada por bandas de los años 2000, muy influenciada, por ejemplo, por Interpol, pero también muy influenciada por bandas como The Arctic Monkeys, Arcade Fire y ese tipo de cosas. Entonces digamos que no es tan oscuro como pasa con bandas como Joy Division y ese tipo de cosas, pero sí es un gran disco, un disco de experimentación verdaderamente interesante. Y era un disco que estaba planeado para salir en 2020, pero se pospuso por el COVID y se volvió a posponer. Y pues ya al final en 2021 tenía que salir. Y bueno, miren, vamos ahora con una cosa que me llamó muchísimo la atención. Hay un músico norteamericano, nacido en 1986, o sea que básicamente es muchísimo más joven que yo, que se llama Jonathan Michael Baptiste. Y pues fíjense que es un músico que está muy influenciado por el soul, muy influenciado por Stevie Wonder, muy influenciado por Prince, muy influenciado por muchos, digamos, de esa generación. Y este año sacó un disco que se llama We Are, que está catalogado como un muy buen disco. Salió en marzo del 2021 y sí, pues si quieren acercarse al soul, sobre todo al soul político, al soul que tiene que ver con todos los movimientos relacionados con los derechos de las personas negras, con los derechos de las personas de color en Estados Unidos, vale muchísimo la pena revisarlo. Y bueno, vámonos rápido, porque ya saben que no quiero que esto se alargue demasiado. Y vamos a hablar ahora de un disco hecho por tres personas muy importantes, que son Floating Points, Pharoah Sanders y The London Symphony Orchestra.
la Orquesta Sinfónica de Londres. Y bueno, hicieron un disco que se llama Promises, salió en 2021. Es un disco que está catalogado como música electrónica, pero pues tiene, digamos, un par de cosas muy, muy interesantes. Porque resulta que los tres actores principales que componen este disco vienen como de géneros relativamente interesantes. Tanto Floating Points viene como de este mundo de los DJs, de la música electrónica, de la música ambiental, muy clavado con lo que hacía Brian Eno en los años 70s y 80s, muy clavado también con estos géneros minimalistas. Pharoah Sanders viene del mundo del jazz. Creo que la diferencia aquí entre Floating Points y Pharoah Sanders es como de 50 años. Y el trabajo que hace la London Symphony Orchestra es muy interesante. Digamos que se unen estos tres pues genios de la música, porque no se les puede llamar de otra manera, y producen pues un disco muy ambiental, un disco muy minimalista, muy tranquilo, un disco que de repente nos deja ver la genialidad de cada una de estas personas. Sabemos que el disco ha sido muy interesante, este fenómeno. Sabemos que el disco se grabó desde 2019, 2020 y por el COVID se estuvo posponiendo y posponiendo y posponiendo. Pero pues ya saben que Pharoah Sanders, que tiene 75 años, a lo mejor no podía posponerlo muchísimo más. Y pues tampoco es bueno como guardar este fenómeno ahí, ¿no? Y entonces este saxofón, este ambiente de música clásica, este ambiente de música minimalista está muy bien desarrollado. Incluso hay varias pues especialistas de música que lo ponen en el número uno de este fenómeno. Y sabemos que son 9 movimientos muy bien desarrollados. Y pues ahí se los dejo. Es una recomendación muy, muy bien valorada. Y bueno, me gustaría también, no todo lo que les recomiendo salió en el 2021. Hay cosas que escuché que me parecen verdaderamente fantásticas y que no conocía y que pues no quiero dejar afuera. Escuché un disco que me conmovió muchísimo que se llama Don't Lose This. Es un disco de un músico, un guitarrista que se llama Pop Staples. Y pues nada, es un gran guitarrista, un guitarrista muy ligado al blues, muy ligado al gospel. Y sabemos que pues ese disco salió en 2014. Yo no lo conocía, a lo mejor ustedes que son más especialistas y más clavados que yo. Pero a mí me sorprendió la excelente calidad que tiene él como guitarrista. Me pareció un gran genio. Y pues no conocía como esas raíces. Pues sí, porque al final el blues y el gospel se unen. Vale la pena conocerlo. Toda esta historia del blues venido de Chicago, del gospel venido de Chicago, del R&B, pues seguramente lo van a encontrar por acá. Yo creo que vale la pena. Es un disco que también produjo Wilco y que pues sí, vale la pena revisarlo. Yo no lo conocía. Y quiero recomendarles una cosa más que a mí me rompió la cabeza en dos. Hay un grupo que, bueno, no es un grupo, es una persona que se llama Little Sims, quien este año grabó una cosa que se llama Sometimes I May Be Introvert. Y pues es una rapera de origen británico. Y vale la pena mencionar que este disco salió el 3 de septiembre de 2021, cuando yo cumplí 40 años. Y más allá de eso, me gusta muchísimo que sea un disco, sí de hip hop, pero muy ligado con el soul, muy ligado con el Airbnb, muy ligado con el Afrobeat. Y de repente estas como reinterpretaciones que hace la música británica de la música norteamericana siempre es muy valiosa y siempre ayuda muchísimo. Sabemos que si hiciéramos como un seguimiento del nacimiento del hip hop, sabemos que por ejemplo que Isaac Hayes,
quien es uno de los músicos más importantes del soul, introdujo la palabra rap en una de sus canciones y pues sí, parece que el soul y el rap tampoco están tan separados. Y este disco nos recuerda Little Sims, que en realidad no está tan alejado ni tan controvertido, digamos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que esta rapera, que les recomiendo y que de repente apareció en varias listas, a mí me encantó el disco así de principio a fin, de repente nos regala samplers muy interesantes de soul. Por ejemplo, Smokey Robinson aparece 2 veces. Y bueno, todos sabemos qué calidad de músico es y qué interesante es el trabajo. Y entonces, si les gusta esta mezcla entre soul y hip hop y entre un mensaje también relativamente político y interesante y con muchas colaboraciones y muy profundo y muy bien trabajado, este disco que se llama Sometimes I May Be Introvert es una de las joyas, así, joyísimas. Y bueno, hablemos de una de las cosas que más me sorprendieron. Hay un disco que se llama Reprise, The Movie, y pues nada, de repente no esperábamos que Deutsche Grammophon, que es una disquera que se dedica básicamente a trabajar con música clásica, de repente grabara un disco de este DJ famosísimo que se llama Moby. Es su disco número 19 y pues en realidad lo que hizo Moby fue tomar gran parte de los éxitos de su carrera musical y llevarla a composiciones ligadas con arreglos orquestales o arreglos para cuerdas. Y vale la pena decir que hay una colaboración muy interesante entre The Budapest Art Orchestra, quien dirigió prácticamente todo el disco, con Moby, y pues nos deja ver gran parte de su trabajo. No es un disco tan largo, y tendríamos que decir que pues hay varias colaboraciones en vivo, varias colaboraciones con Brian Ferry, varias colaboraciones incluso con otras orquestas, y pues nos lleva a conocer otra versión del excelente trabajo de Moby, nos lleva a conocer otra reinterpretación. Si uno no conoce el trabajo de Moby, yo creo que habría que empezar con el disco Play, pero sin duda, si lo conoces, si te gusta, pues creo que esta es una joya, muy buen trabajo. Y siempre Moby ha hecho cosas muy, muy interesantes. Bueno, siguiendo con esta tradición de que siempre les recomiendo discos que no conocía y que de repente escuché y me conmovieron muchísimo, hay un disco que escuché en este año, grabado en 1979 por Polygram, y se llama La leyenda del tiempo, de un cantante flamenco que se llama Camarón de la Isla. Y híjole, no sé qué decirles, a mí me pareció que era algo que me reventaba la cabeza en todos los sentidos. Me parece estos discos que son perfectos de principio a fin. Y tendríamos que comentar que dentro de la historia del flamenco es considerado pues una joya importantísima. Y créanme que el trabajo es muy peculiar, porque de repente pareciera que mezclan el flamenco con el rock and roll, mezclan el flamenco con la música ligada prácticamente a cosas tan extrañas como lo experimental o lo progresivo. Y hay varias cosas que quisiera como notar. Hay un guitarrista que se llama Tomatito, que es el quien hace el uso de la guitarra flamenca, que parece un verdadero genio. Y también tendríamos que decir que dentro de este trabajo hay algo muy interesante. Yo nunca había visto la enorme capacidad que tienen para aplaudir las personas ligadas a el mundo del flamenco, pero a veces yo creía que eran como progresiones grabadas por computadora, pero después me puse a pensar que era 1979 y que eso no existía. Y entonces créanme que te das cuenta de cómo un aplauso o una serie de aplausos pueden volverse instrumentos. Y pues ahí se los dejo. A lo mejor ustedes ya lo conocían, pero yo lo conocí este año. Y bueno, tendríamos que ya irnos por el disco número 9. Hay una cosa que se llama Crawler. Y pues es una cosa muy interesante. Salió
en noviembre del 2021. La banda se llama Idols y pues valdría mucho la pena revisarla. Pareciera ser un disco muy ligado a lo experimental, muy ligado pues a géneros muy raros. De repente encuentra uno, no sé, toques de progresivo, de repente encuentra uno toques ligados también con el post-punk. Y pues sí, un buen trabajo realizado por esta banda que vale muchísimo la pena, ha trabajado muchísimo, prácticamente ha sacado un disco por año y siempre nos ha dejado ver muy buena hard rock, muy buen noise rock y estos trabajos que parecieran que de repente no les gusta a todo el mundo y que a mí sí me gustan y que nos llevan prácticamente la mano pues por este mundo. Y bueno, quería recomendarles antes de cualquier cosa, antes de terminar esta lista, una cosa que tengo por aquí que es esta joya que se llama Kid Amnesiac, que es un disco que salió en el año 2021, como todos pensamos. Salió en noviembre, yo evidentemente me lo compré lo más rápido que pude y lo que hicieron fue que se reeditó tanto un disco que se llama Kirei, que salió en el 2000, un disco que se llama Amnesia, que salió en el 2001, ya pasaron 20 años de eso, y prácticamente lo que se hizo fue trabajar con dos grandes artistas, que es Neil Godrich, quien es el productor de Radiohead durante mucho tiempo, él fue el productor de estos dos discos. También hubo un trabajo muy peculiar dentro del diseño de Stanley Donwood y nos deja ver un trabajo muy interesante porque sí, son como la revisión de dos discos, son 5 canciones que no conocíamos y pues sí, es una obra máxima relacionada mucho con lo experimental, con lo electrónico, con el art rock, con el ambient y pues sí, nos lleva de la mano de una joya, de las joyas más importantes de la discografía de Radiohead. Yo creo que es el mejor disco del 2021. Y bueno, ya les recomendé 10 discos. Me gustaría que me comentaran por ahí ustedes qué piensan. Me gustaría que me pusieran por ahí cuáles fueron sus mejores discos del 2021, si les gustó, no les gustó, si los conocían o no los conocían. Y me gustaría también que me regalaran un like. Si le gustó todo lo que dije, déjenle un like. Si no le gustó, con la manita hacia abajo. Y pues nada, si no se ha suscrito, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Hay una campanita, también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, vamos a seguir con este trabajo relacionado con remembrar todo lo que obtuvimos del 2021. Así que, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.